Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que participó a propósito de esto en la audiencia que se desarrolló hace algunos días en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jorge, un gusto de conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, sus primeras impresiones respecto a lo que ha resuelto la Corte Interamericana, que pide finalmente a nuestro país abstenerse de poner en libertad a Alberto Fujimori. Sí, efectivamente, salió la resolución el día de hoy, último día de sesiones de este periodo de sesiones de parte de la Corte Interamericana, y en realidad, Jorge, la Corte ha hecho lo que era previsible que haga en este tema del indulto, por varias razones. Una primera, porque el tema del indulto había sido ya resuelto por la Corte Interamericana en mayo del año 2018. Segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional en ningún momento ni siquiera menciona las resoluciones emitidas por este Tribunal Interamericano en esta materia y tampoco en la materia de Barros Altos y la Cantuta. Y en tercer lugar, y eso me parece que es el hecho más grave, la sentencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto, afectaba gravemente, según la consideración de la Corte, las decisiones de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de Barros Altos y la Cantuta. Ahora, doctor, por lo tanto... Sí, y de hecho me da la impresión que incluso es un llamado de atención al Tribunal Constitucional peruano, porque, si me permite leer el apartado 37, que es a lo que hace referencia en la resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Del 37 al 42. Uno de estos apartados señala lo siguiente: la Corte recuerda que el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia es una obligación que no está sujeta a condiciones, ya que es de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Convención Americana, y los Estados partes deben finalmente someterse a estos ámbitos. Pero además señala lo siguiente, que la decisión del Tribunal Constitucional restituyó el indulto y dispuso la absoluta libertad del condenado sin valorar si existía una necesidad imperiosa por la situación de salud del condenado precisamente y sus condiciones de detención. Tampoco puso en valor los recursos interpuestos, ni del expediente conocido por el Tribunal Constitucional, ni de los escritos presentados ante la Corte por el señor Fujimori. No se valoró, de acuerdo a los supuestos previstos en la normativa interna para el indulto por razones humanitarias, cuáles eran las enfermedades señaladas en la resolución. En fin, una serie, digamos, de situaciones o de vacíos que dejó la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece eso a usted? Mira, las partes que tú has leído, estimado Jorge, yo diría más claro ni el agua, ¿no es cierto? Es decir, justamente lo que comentábamos cuando se dio la sentencia del Tribunal Constitucional es que el TC iba a hacer un ridículo internacional porque justamente estaba yendo contra el texto expreso y explícito de una decisión de la Corte Interamericana. Este no era un asunto sobre el cual no había una opinión del sistema interamericano y específicamente de la Corte. Era un tema que ya estaba resuelto y que a pesar de eso se cometió el gravísimo error, que ahora me parece que la propia Corte lo pone en evidencia, primero de que no existe ningún órgano jurisdiccional o de algún ente público que puede estar desvinculado a las decisiones del sistema interamericano, menos el Tribunal Constitucional. Me parece que ese es un jalón de orejas y un llamado de atención a esos tres jueces que decidieron burlarse de la justicia internacional con un objetivo, yo creo que netamente político. Y segundo, me parece que la Corte, cuando hace referencia a lo que tú has venido señalando, Jorge, en realidad está haciendo referencia fundamentalmente a aquello que ya fue decidido y que fue consignado en la resolución de mayo del año 2018. Es decir, la Corte está simplemente haciendo un recordatorio severo, diría yo, al Estado peruano, decir, oye, el Estado peruano no puede actuar de esta manera, claro, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo el derecho al acceso a la justicia de parte de las víctimas y segundo, desconociendo decisiones de un tribunal internacional en materia de derechos humanos. Y de hecho, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la hemos estado leyendo, hace referencia a esta discusión que se planteó respecto a la discrecionalidad de la figura del indulto presidencial. Exacto. Que básicamente está, digamos, cerrada, concedida al propio presidente de la República. Y la Corte señala que, si bien es cierto, hay esta figura de la discrecionalidad, no se puede obviar otro concepto, que es el de la ponderación, y que tiene que ver con Exacto. la parte afectada. Exacto. Por eso es que la Corte lo que en buena cuenta está diciendo, oye, mira, acá no estamos hablando de un delito común. La Corte misma ha dicho y reiterado que estamos hablando de un crimen de lesa humanidad.
En segundo lugar, la Corte está haciendo referencia de que estamos actuando en el marco de una jurisdicción internacional. No estamos hablando acá de cualquier circunstancia. Y por eso le llama la atención al TC y le dice, oye, pero en realidad tú no puedes desconocer los mandatos de un tribunal internacional, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, me parece que la Corte marca un camino muy claro respecto de qué cosa es lo que debe ocurrir, ¿no? Por eso que una en realidad, la primera disposición dice que se debe realizar una supervisión específica relativa al indulto por razones humanitarias, ¿no es cierto? Dice, a través de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar. Es decir, la Corte lo que está evaluando es que el indulto es una medida, como lo recordó el año 2018, contraria a los intereses de la justicia, contraria a los intereses y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. La Corte dijo en 2018 que el cumplimiento efectivo de una condena por violaciones a los derechos humanos es parte del derecho al acceso a la justicia. Ahora, doctor, de las víctimas. En la resolución de la Corte que ya conocemos, cabe espacio para poder inferir que se podría someter a Alberto Fujimori a un nuevo examen médico y de esta manera, en este momento actual, determinar si su estado de salud realmente pone en riesgo su vida bajo las condiciones en las que se encuentra confinado en el penal de Barbadillo o no. Mira, hemos escuchado de manera persistente a sus abogados, ¿no es cierto?, dar cuenta de que hay un empeoramiento del estado de salud del señor Fujimori. Lo que correspondería, por lo tanto, no es que Fujimori salga por la ventana o por la puerta falsa, que en este caso sería el TC, sino que si es que es posible acreditar el estado de salud particularmente grave del señor Fujimori, lo que corresponde es pedir un nuevo indulto humanitario. Ese es el procedimiento, ¿no es cierto? No es la Corte Interamericana, ¿no? Es el procedimiento del indulto. Claro. Y por eso la Corte le dice, oye, pero yo he revisado un indulto que inclusive desconoce y es contrario a las disposiciones del derecho interno. Lo que te está diciendo la Corte es decir, oye, tú lo que me enviaste el 2017, 2018, fue un indulto absolutamente irregular, ¿no? Claro. Absolutamente irregular. Ahora, fuera del tema de la propia decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está también esta situación que se presentó con la decisión del Tribunal Constitucional, que es el de restituir digámoslo así, el indulto que fue concedido en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori, una figura que también ha sido analizada y cuestionada, ¿no? Porque es como si se estuviera retrotrayendo todo lo actuado hasta al momento inicial, o sea, hasta el 2017. Exactamente. Pese a todas las circunstancias que se han presentado y el proceso que está abierto en este momento. Exactamente, digamos, creo que si algo ha pasado entre 2017 y 2022 es el tiempo. Y conocemos ahora todo completa, ¿no es cierto? Parte de la cual en 2018 ya se tenía conocimiento. Y justamente la Corte está llamando la atención sobre ese asunto, porque ya en 2018 se dio cuenta de las gravísimas irregularidades. Y no solamente irregularidades, sino ahora sabemos la comisión de hechos delictivos, fruto del cual resultó el indulto supuestamente humanitario a favor del señor Fujimori. Digamos, hace pocos días se ha comenzado un juicio oral contra el hijo del condenado y congresistas que avalaron favorecieron esta figura, y por lo tanto, ese asunto tiene que ser verificado ahora, ¿no es cierto? Si me preguntas la posibilidad de que el señor Fujimori tenga algún tipo de alternativa, la alternativa está planteada hace tiempo, digamos. Si logran acreditar un estado de salud grave, y este es el tema del indulto, claro, del indulto humanitario. Pero además, Jorge, sí, la Corte le dice, oye, tú tienes que cumplir tú tienes establecido por el sistema interamericano. Y eso es a lo que hace tantas veces referencia en esta resolución. Disculpe, doctor Rivera, ¿no puede reiterar ese aspecto que mencionó? Porque justo se cortó ahí la señal. ¿Se refiere aquí a la reparación civil? Me parece haber escuchado eso. Claro, lo que la Corte da cuenta es de que está abierta esa posibilidad. Y esa posibilidad de que Fujimori pase a una condición diferente es que el señor Fujimori sea pues, seguramente evaluado en una nueva solicitud de indulto humanitario. A eso se refiere la Corte cuando habla del ordenamiento jurídico interno. Pero adicionalmente, la Corte desde el 2018 que en los casos de violación a los derechos humanos, cuando se pretende un indulto humanitario, se tiene que cumplir el estándar que estableció en la resolución de mayo del 2018. Es decir, no solamente estado de salud,
pedido de perdón público, ¿no es cierto?, colaboración con el sistema de justicia, reconocimiento de los hechos delictivos, pago de la reparación civil y verificación de las consecuencias sobre los familiares de la víctima. Eventualmente se podría presentar un nuevo habeas corpus a favor de Fujimori también como una alternativa para lograr su liberación. Podría ser, pero yo creo que ese camino, que seguramente les va a costar más de un año, es un camino que ya tiene una respuesta. Y la respuesta la ha dado el día de hoy la Corte Interamericana. Bueno, con esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional o alguno de los miembros del Tribunal Constitucional, digamos que también se podría poner foco en lo que pasa en este momento en el Congreso de la República. Hay un concurso o una selección, un proceso de selección en esta comisión especial en el Congreso, que tiene la responsabilidad de elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Es un concurso que ya está en su fase final. ¿No? Sí, definitivamente. Yo creo que una decisión como esta, un llamado de atención tan severo como el que está haciendo la Corte Interamericana, me parece que tiene que ser un elemento de reflexión de qué cosa es lo que está ocurriendo en ese concurso de a nivel del Congreso de la República, digamos. Que no se lleve al Tribunal Constitucional personas que están dispuestas a colocar por delante agendas políticas. Lo que se quiere son juristas, ¿no es cierto?, académicos, constitucionalistas, que coloquen por delante siempre, digamos, los mandatos de la Constitución y no intereses de carácter particular, como creo que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad en el caso Fujimori con los 3 jueces del TC. Muy bien. Doctor Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Jorge, nos vemos. Listo. Saludos. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, sobre esta decisión.